La conclusión es que todo el mundo debe comenzar a cuidarse de sí misma al momento de jubilarse. Hemos hablado tantas veces del proceso de jubilación, de cuando llegue el retiro, y justamente se publicó el índice global de pensiones, cómo está la calidad de las pensiones en el mundo, y su autor principal, que es David Knox, dijo que viendo a largo plazo y cómo está en este momento los sistemas de pensiones en el mundo, dijo, mira, yo creo que lo más recomendable es que cada persona comience a pensar, a preocuparse y a ocuparse del sistema, bueno, del sistema no, de las pensiones como tal. Entonces, bueno, Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Bueno, lo que nos lleva al capítulo de hoy, Rafa, capítulo 25 de Podcast y Dinero, es hablar un poco de las pensiones. Todo el sistema, o sea, entender cómo funcionan las pensiones. Yo creería que... O sea, digamos, dicho en coloquial, de cómo de qué vas a vivir cuando te retires. De qué voy a vivir cuando me retiro, y en ese sentido, bueno, que estoy pensando yo, o con quién estoy contando, mejor dicho. Exacto. Que ¿O con qué? ¿Con qué y con quién? Uh-huh. ¿Y qué estamos haciendo? No, entonces, te comento un poco. ¿Tú sabes cuál es el país menos o con la menor calificación según este índice que están viendo aquí en pantalla el instituto que realizó la investigación? El país peor parado es Argentina. ¿Ah, sí? Evidentemente Venezuela no está porque... ¿Qué significa peor parado? Y después me dice por qué Venezuela no está. Bueno, el que con la peor calificación en su sistema de pensión. Entendiéndose como que la gran mayoría de su población no tendría de qué vivir cuando se retire. Así se califica más o menos. Correcto. El mejor parado, Holanda. Le siguen Dinamarca y bueno, ya se quedan los países que ya saben. Los países nórdicos que se caracterizan por tener un sistema de calidad de vida. Los países con mayor preocupación, a pesar de que hoy en día están bien, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? España e Italia. No te sorprende, ¿verdad? No, no me sorprende. La verdad es que... ¿Y por qué Venezuela no aparece, ibas a decir? Bueno, porque... No es que Venezuela no aparece, que Venezuela, muchos dirán, pero porque no está de último. Ah, ok. Sabiendo que la pensión es 100 y tanto de bolívares, es porque sencillamente no está contemplada en el informe, ¿no? O sea, no forma parte del estudio. Y a mí no me sorprendió, ojo, y en el informe destacan mucho España e Italia, que tiene una pensión actual muy interesante. Uh-huh. O sea, la verdad que el sistema actual de pensiones, desde el punto de vista de calidad, de capacidad de compra en España, no es nada, digamos, precario. Uh-huh. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la pensión, que me parece un parámetro fundamental del índice, dicen que no es sostenible. Y eso yo lo he visto mucho, sobre todo en España, que le he venido haciendo seguimiento como muchas personas, sobre todo economistas, o sea, vienen criticando el estado de bienestar, la sostenibilidad y el peligro que es desde el punto de vista para las nuevas generaciones, ¿no? Que muchos ya no están pensando en eso, que es otra de las cosas, evidentemente, y ya tú nos hablarás un poco de cómo funciona o cómo se sostiene una pensión, un fondo de pensión. Bueno, y el tema de Italia. Yo hace como unos 4 o 5 meses estuve realizando un caso de negocio para atender ese target en España de los adultos mayores. Y es interesante porque es un target que tiene un poder adquisitivo considerable y que, bueno, tiene tiempo libre, entonces ahí hay oportunidades de negocio. Pero antes o para volver a retomar el tema del índice, para hablar un poco aquí y nutrirnos en Podcast y Dinero y llevar a la reflexión que conducen esto, a la cual también invitan a hacer uso de la inteligencia artificial, que ya hemos también tocado algunos temas de cómo pudiésemos llevarlo al plano financiero. Bueno, vamos a conversar un poco cómo funciona un sistema de pensión, porque tú pudieses decir que únicamente depende de
de que el Estado pague, pero hay variables allí demográficas que pudiesen influir o no en la calidad de una pensión, sobre todo viendo a largo plazo. Entonces te comento eso para que me des tu opinión. Fíjate, el tema es muy interesante porque, digamos, para entender un poco o comentar, digamos, de origen el tema, en principio, el sistema de pensiones consiste, en principio, en que, bueno, tú en tu etapa de vida productiva, cuando uno dice que estás cotizando para la pensión, es que estás, bueno, con tu etapa productiva y tu generación de beneficios, estás ayudando a sostener a los, digamos, O sea, indirectamente yo cuando digo que estoy cotizando, estoy pagando la pensión de otro. estás pagando digamos, financiando la vida de los que ya están retirados, ¿no? De los adultos ya retirados. Con, digamos, la expectativa, o en principio la dinámica, es que cuando entonces a ti te alcance el futuro, como hemos dicho muchas veces en este podcast, y ya tú te retires, entonces habrán los jóvenes en su momento, en etapa productiva, que te sostendrán a ti. Eso es más o menos como, ¿no? Como se entiende en términos llanos la dinámica de la pensión. Claro, ¿cuál es el reto que enfrentan las sociedades? Por ejemplo, que se vienen envejeciendo, cada vez digamos, por el avance de la ciencia, somos más longevos, ¿no? Somos más longevos. Y nuestra sociedad que se viene envejeciendo, pues resulta que cada vez tenemos menos jóvenes o niños que serán jóvenes que sostendrán Graficando mentalmente es corto la torta en dos pedazos. Ajá. Una torta o una parte de esa torta llamada la población Ya retirada. ya retirada, y la otra sería una población económicamente activa, una población joven. Productiva. En Ajá. etapa productiva. Exacto. Cuya población en la etapa productiva está pagando algo llamado cotización, ¿no? Sí, se dice así, estoy cotizando para el seguro o para la pensión. Que no es más que ese dinero que estén aportando ellos va a ir al beneficio de la otra población que ya no está en etapa productiva. Claro, que en principio esos beneficios, obviamente depende del sistema, pues serán de alguna manera u otra. Es decir, a lo mejor un monto que se les paga, o a lo mejor sostiene, por ejemplo, una red de hospitales para que esas personas pues puedan asistir, atenderse y tal. O sea, depende, digamos, ¿Cómo está estructurada? cómo se paga el beneficio, o cuando ya tú estás retirado, dependerá, pues varía, digamos, según los sistemas. Pero en el fondo, pues es un dinero que alguien está aportando, que alguien está financiando, ese estado de bienestar, digamos, ¿lo está financiando quién? El que está en la etapa productiva. Con la expectativa de que cuando él se retire, pues ahora alguien lo financia a él. Okay. ¿Cuál es el tema? Graficándolo como, me parece muy interesante, el tema de la torta. Que los pedazos no son iguales. Ajá, a eso quería. Que con el tiempo, digamos, el pedazo de los adultos o retirados es mayor que el pedazo de los que tienen que trabajar y sostener económicamente a los retirados. Bueno, pues nuestras sociedades, como lo decía hace unos segundos, vienen primero poniéndose más longevas, o sea, son cada vez más longevas, nos venimos envejeciendo y cada vez tenemos menos niños y jóvenes que sostengan Es decir, que cuando se diseña, por ejemplo, un fondo de pensiones, si me encacaran, yo diría, bueno, mira, la persona promedio va a durar tantos años después que se retire. Eso es una cosa que pensarán, Bueno, ¿no? ahora vienen las variables con las que tú puedes jugar. Bueno, cuánto en promedio la persona durará cuando se retire. Si estamos asumiendo una edad de retiro 60 años, por decir algo, edad hasta la que tú, no sé, cotizas y después te retiras. Entonces, O sea, que ese es un punto, porque si reduzco la edad para retirarme laboralmente, afecto esa torta. bueno, claro, porque ahora tienes que, digamos, te empiezan a sostener más temprano, por llamarlo de alguna manera. O a mantener. Ajá, o mantener. Y si la subes, entonces, bueno, tienes más tiempo cotizando. Pues. Aunque hay personas que les molesta cuando dicen, no, mantener no, porque yo pagué mi cosa antes, para mí no me está manteniendo nadie. No, yo he escuchado personas adultas que dicen, no, que a mí no me están regalando nada. Esto yo lo pagué cuando trabajé, lo cual es cierto. Exacto. Sí, digamos, él financió primero para luego, Claro, exactamente. luego ser financiado. Ahora, y está la variable de la otra torta que ibas a comentar, la que está trabajando, que uno se está haciendo menos esa parte del pastel. Sí, porque entonces fíjate, ok, ese es el detalle. Entonces primero,
Ok, si voy a estimarlo, bueno, a partir de qué edad entonces ya se van a retirar y los empiezo a sostener, cuánto tiempo van a, digamos, le queda de vida, ¿no? Cuánto, digamos, voy a asumir, cubrir sus gastos, es decir, con cuánto lo voy a financiar, con qué frecuencia. Entonces supongamos que, no sé, la persona necesita tanto al mes para su vida hasta que se muera. Bueno, entonces son tantos años de vida, de un gasto tanto, entonces ese es el volumen, digamos, multiplicado por, digamos, por la cantidad de personas, ese es el volumen que tiene que tener de financiamiento o el total, digamos, en dinero, monetariamente hablando, que ese sistema tiene que estar, tiene que tener como valor para que entonces la gente empiece valor e invertido para que la gente entonces empiece a vivir de él. Bueno, resulta que, como dice el estudio, bueno, esos sistemas están prácticamente quebrados. ¿Qué significa eso? Bueno, que no hay tanto valor en el fondo como para sostener a tanta gente Claro. cuando se retira. Por ejemplo, en el caso de España, parte de lo que he leído es que ya de esa parte de la torta, de los que ponen plata, cada vez son menos. Uno, porque bueno, la tasa de natalidad cada vez es menor, lo cual demográficamente hace que haya menos personas trabajando. Es Porque obvio. se invierte la pirámide y tal. Esa parte está clara, pero también, y es quizás lo que nos puede llevar más a la reflexión, es la cultura que tiene ahorita esta nueva digamos, camada de jóvenes en la parte productiva que ya están perdiendo la confianza en el sistema de pensiones. Claro, yo asumiría que es producto de ver la calidad que tiene la pensión actualmente. Yo pudiese decir, yo ahorita me atrevería a encuestar a un grupo de jóvenes, entre los cuales me incluyo, y decir, mira, tú estás cotizando para el sistema de pensiones, y más allá de que pueda ser obligatorio, es decir, que si fuese voluntario, no me interesa. Es decir, no. Cosa que con una población de mayor edad, sí he podido escuchar que no, mira, yo trabajé y me esforcé y estuve pendiente de cuántas cotizaciones me faltaban para mi pensión, para que hoy en día tengan una pensión tan deteriorada que influye entonces en la pérdida de dinero que quizás haya tenido el dinero, como ellos lo vislumbraban anteriormente. Y como esto ahorita, porque es parte de lo que dice el estudio y la invitación a pensar financieramente por nosotros mismos es eso, de que el sistema de pensiones cada vez, más allá de que la fuente que pone los reales se hace menor, es decir, la población económicamente activa cada vez se hace más pequeña, también es que la capacidad de compra se está reduciendo. Bueno, exacto, o sea, el poder de compra del dinero es cada vez menor. Ajá. Sí. Y se ha como acelerado, es lo que intentaban explicar allí el punto, ¿no? Claro, porque ese es el detalle, fíjate. Muchas veces esos fondos de pensión, justamente por huirle al riesgo o a la volatilidad, se invierten en unos activos, digamos, bastante líquidos, digamos, un poco volátiles o menos riesgosos, y por lo tanto, de una rentabilidad muy baja. Entonces, claro, si además tienes una pérdida del poder adquisitivo muy acelerada, obviamente el valor o el poder de compra, ¿no?, de ese fondo que estás haciendo se va perdiendo. Cuando ya te vas a retirar, pues resulta que no te alcanza para mucho. Cuando ya te retiras, resulta que no te alcanza para mucho el fondo. Aquí en Venezuela existen fondos de pensiones. Sí. A ver, yo obviamente no soy experto en el tema, ni conozco todas las experiencias, pero digamos nuestra seguridad social es de alguna manera eso, ¿no? ¿Pero eso se llamaría un fondo de pensión público o no? Bueno, ese es público, eso lo lleva el Estado, claro. Hay países donde es privada la administración del tema, es privado. Todo el mundo cotiza y lo manejan unos fondos privados. Pero el nuestro es, digamos, público. Obviamente, aquí no estoy incluyendo los que privadamente cada quien puede hacer. Claro. Porque justamente, dada la, digamos, cada vez reducida capacidad de ese fondo, digamos, público, bueno, resulta que tú tienes que estar también, no solamente capacidad en poder de compra, sino también eficiencia en la gestión. Bueno, resulta que tú empiezas a tener unos seguros paralelos, pues. Y tus fondos paralelos, porque sabes que no te va a alcanzar
o que cuando ya te toque disfrutarlo, pues resulta que no. Claro, ya ese eres tú previendo a que la pensión que vas a recibir ya estás como clara que no te va a alcanzar para nada. Claro. Entonces, pero igual sigues cotizando y así. O sea, el tema da para mucha reflexión. Pero el tema creo que tú quieres que es el que nos interesa para el podcast, que creo que es el que tú quieres asomar, es que uno se tiene que preocupar por ese futuro, porque ya, digamos, de la caída del muro de Berlín para acá, es decir, del final de los años 80, inicio de los 90, hacia acá, cambió la era. Es decir, estamos ahora en la era de la informática, ya no estamos en la era industrial. En aquella era industrial yo tenía como expectativa, estudiaba, salía a trabajar en una empresa y quería trabajar en esa empresa muchísimos años, para entonces cuando me retirara, la empresa me sostenía o me sostenía el Estado, y entonces, bueno, ya, vivía feliz el resto de mi vida. Primero, en un entorno de, digamos, inflaciones mucho más pequeñas, dependiendo del país, por supuesto, pero por lo menos en el caso nuestro era, bueno, claro, no teníamos las hiperinflaciones recientes, primero, entonces podía ser a lo mejor más manejable, pero el detalle está en que ya eso cambió. Es decir, ahora nadie tiene como expectativa, y si lo tiene creo que está siendo bastante inocente, que va a trabajar en una empresa por mucho tiempo y al fin, cuando se retire la empresa lo va a sostener. Se supone que tú estás cotizando durante tu edad productiva, se supone que además por legislación hay un porcentaje de tu sueldo, pues de tu salario, que tú vas, lo que se llaman las prestaciones, ¿no? Tú vas dejando las prestaciones de manera, digamos, legal, regulada. Vas dejando las prestaciones, y que eso también de alguna manera está invertido en algún lugar, en algunos activos que no son además muy riesgosos, por lo tanto de rendimientos muy bajos. Y tú vas ahí como acumulando también para cuando te retires de la empresa. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que como eso se pierde muy rápido el poder de compra, pues entonces también la gente lo retira y lo va usando en el presente. Claro. Es decir, no lo sostiene, sino que bueno, lo va usando en el presente, pues sabe que pierde valor. Entonces toda esa combinación de cosas y muchas más que seguramente se me están escapando, bueno, traen como consecuencia que tú no puedes estar creyendo hoy en día que un tercero te va a sostener cuando te retires. Fíjate que me hiciste recordar que en la última empresa donde te pagaba y cotizaba en esas cosas de las prestaciones, la muchacha me decía, mira, ya te puedo pagar las prestaciones, ¿no? Porque me imagino que no vas a querer guardar eso. Y yo estaba empezando yo en el mundo laboral. Vale, guárdalo. Y de una vez, o sea, era como ya, es algo como que lo acumulo lo mínimo necesario según la legislación laboral. Lo que te permita la ley. Y después ella, mira, no, te pago esto para hacerte un favor. Pero aquí hay un punto interesante, porque lo que sí es cierto es que ahorita hay una brecha generacional y un choque generacional, y ahí se unen o se separan, mejor dicho, las expectativas de lo que tú acabas de decir. Porque antes quizás tú tenías la tranquilidad de, bueno, yo estoy trabajando y aquí mismo estoy trabajando mi futuro. Claro. Porque bueno, me quedo en esta empresa y ya garantizo mi estabilidad. En estos momentos, estas nuevas generaciones no lo ven así. No lo ven así. Pero así como no lo ven, no ven el futuro. Porque ¿cuál es la forma ahorita de verlo? No, mira, yo presto mis servicios independientes, esa categoría de freelancer o especialista, no me gusta llamarlo freelancer, pero bueno, es el término más común. Está cada vez más, no, mira, yo ejerzo mejor tipo freelancer, gano más, pero no me he cruzado con el que, bueno, yo estoy trabajando como freelancer, pero al mismo tiempo estoy pensando en mi futuro cuando ya no pueda ejercer el freelancer, que es lo que nosotros hemos venido hablando, y es lo que genera la preocupación ahorita de cara a lo que pudiese venirse al bienestar social dentro de, no sé, 20 o 30 años más o menos. Y es donde justamente hay que tocar el tema. Porque si usted está en esa situación, porque digamos que, bueno, el que trabajó y pagó sus cotizaciones, él, entre comillas, no es culpable de que el poder adquisitivo de su pensión no le alcance. Digamos que, bueno, él cumplió, claro. Él cumplió y fue haciendo su cheque de las cosas que tenía que hacer. Profesores universitarios, pudiésemos hablar de X cantidad de profesiones.
Sí. Pero el que dice, no, yo no voy a hacer eso porque estoy viendo que es un error, la gran pregunta entonces, ¿qué está haciendo? Porque peor es tenerlo claro, el destino, es decir, hacia dónde voy, que estoy viendo que a la gran mayoría no le alcanza la pensión ahorita, pero el hecho de que yo no esté cotizando a pensiones, no quiere decir que sea que entonces lo más inteligente que pueda hacer. Porque ¿cuál es la alternativa? Y ahora otra pregunta que quería hacerte. Los fondos de pensiones, tú que asomaste ese tema, ellos por naturaleza cumplen una regulación donde, bueno, las inversiones son el mínimo riesgo, porque lo que buscan es de alguna manera garantizar la disponibilidad del dinero en su momento, ¿no? Bueno, digamos que asume un poco riesgo para que, digamos, esté por lo menos el capital esté lo más protegido posible. Ok. Y ellos funcionan, ellos son un fondo de inversión. Bueno, el fondo de inversión es entendiéndolo como que mucha gente está aportando dinero y el que lo gestiona agarra ese dinero y lo invierte en algunos activos, normalmente activos financieros que cotizan en algún mercado de valores que sea muy líquido. La regulación o el mismo fondo pues puede limitar en qué cosas invierte, en qué activos invierte por un tema de riesgo. Pero ahí hay un tema interesante porque fíjate, que se me quedó en los comentarios anteriores. No solamente, ya, o sea, ya pasó la era y ya tú sabes que tú no, o sea, ya sabes que cuando te retires no Exacto, ya no vas a tener pensión. no vas a tener, digamos, no te va a mantener la empresa donde trabajaste ni te va a mantener el Estado. Por un lado, por varias razones. Uno, la torta se puso chiquita del lado de los contribuyentes, Ajá, digamos, de los que van a financiar, y se pone más grande del lado de los que vamos a necesitar financiamiento. Eso es un tema, digamos, como de evolución, digamos, como demográfica. Luego, hay otro tema, la inflación. Se ha ido comiendo ese poder adquisitivo. Luego, el riesgo, porque entonces tú dices, bueno, mira, para ganar la inflación, bueno, nada, me tengo que meter en unos activos que son más volátiles. Pero ¿qué predetermina que cuando tú estés llegando al momento, por ejemplo, no se desplomen los mercados? claro. ¿No? No sabes si lo vas a agarrar arriba o lo vas a agarrar abajo cuando Sí. te toque a ti, ¿no? Porque Por además, ejemplo, el que pagó su pensión y iba a disfrutarla en el 2009, por ejemplo. ajá, bueno, pues exacto. A lo mejor el que ya le toca disfrutar en el 2009, bueno, se vino para abajo en el 2008 finales. Entonces, claro, es interesante porque la reflexión que muchos hacen es que además ya el tema es responsabilidad, ¿verdad?, de cada quien, y además en la medida que te vas acercando al momento, tienes que ir cambiando unos activos menos volátiles, o sea, que estén de alguna forma, o en el camino vas haciendo esa diversificación, que tener activos que de alguna forma se comporten de manera distinta cuando los mercados se van para abajo, o sea, y sirvan como un seguro, ¿no? Como un hedge ante esa posible caída. El estudio que lo hemos comentado aquí en uno de los capítulos, que hace el National Bureau of Economic Research, ¿no? El ENVER, dice que tú en tu vida más o menos en 40 años hasta que te retires, por decir algo, vas más o menos vas a sufrir más o menos entre 7 y 8 crisis. Entonces, bueno, ¿qué predetermina que cuando te toque retirarte no estés justamente en el fondo de la crisis? Entonces, ¿Cuántas crisis en toda la vida? más o menos en 40 años, ellos dicen que las crisis en promedio son como entre cada 5 y 6 pues, años. O sea, vio 8 crisis. Más o menos 10, 7 u 8 crisis. Bueno, aquí vivimos en una crisis existencial siempre. Claro, ese es un estudio hecho para Estados Unidos. Pero fíjate que tú lo puedes ver por el vaso medio lleno, medio vacío. Tú lo puedes ver como que, qué broma, voy a tener 8 crisis o voy a tener 8 Claro, momentos, oportunidades para comprar barato. Exactamente. Oportunidades para comprar barato. El punto es que, claro, en la medida que te vas acercando al retiro, tú no deberías estar sujeto a esa volatilidad, sino que ir en el tiempo haciendo hedge con algún activo que se comporte de manera como un seguro ante esas posibles caídas. Por ejemplo, hay quien comenta que a lo mejor es el oro, entonces tienes que tener una parte de tu portafolio en oro y tal, para que eso cuando ocurra tengas algún seguro. Pero es un temazo porque el punto es, Edward, como tú muchas veces lo planteas, ¿qué alternativa tengo? No hay alternativa, digamos, la alternativa que tienes, o sea, no te queda otra que invertir, lo que quiero Claro. decir. ¿Me explico? Pues ya que lo tienes que hacer tú,
¿qué lo vas a hacer? ¿Ahorrando en una cuenta corriente? ¿O guardando dinero bajo la gaveta? En la gaveta. Ya está destapada una olla donde la persona tiene claro que él es el responsable de sus consecuencias financieras. De su futuro. De su futuro. Entonces, en este momento es ¿qué hago? Que por cierto, en unos estudios de un documental que muchas veces hemos visto nosotros en nuestros cursos, el número que sacan digamos, para el estadounidense promedio, cuando se retire más o menos los 60 años, es que tiene que tener 1 millón Para de, el retiro. de dólares ahí acumuladito en ese fondo para, digamos, disfrutar del resto de su... ¿Cómo cuánto de se su da para vida. Venezuela? Que lo diga la audiencia. Bueno, que lo diga la audiencia, pero oye, no sería malo 1 millón también, Claro, ¿no? bueno, no, desde el punto de vista si es malo o bueno, yo creo que nadie va a decir. Nadie va a decir que no. Pero seguro no es 1 millón. Esos cálculos están hechos más o menos como para que tú, después que te llegaste a acumular el millón, como ya estás en el retiro, no te puedes poner, digamos, a experimentar en el mercado de capitales, si lo queremos ver así, sino que ya ese millón ahora queda en por ejemplo, en un título del Tesoro Americano o un bono de largo plazo del Tesoro Americano que te rinda, no sé, un 6, 7%, cuando las tasas son altas, y se quede así, es decir, en el instrumento entendido como el menos riesgoso posible, y que con esos rendimientos... O sea, vivir del rendimiento. Bueno, Ese estudio está... Bueno, no, el estudio y está me hecho... muere y deja el millón. No, digamos, el estudio está hecho para que tú te lo puedas incluso... O sea, normalmente se hace que tú te vayas comiendo una cuota y cuando, bueno, el día que moriste... Te escupiste el último pedacito. Exacto, exacto, si lo vemos así, quedó en cero. Pero ahora, si tú quieres ser más conservador, si lo quieres ver así, o incluso si piensas en dejar una herencia, y bien, entendiendo a tus hijos y tus nietos como la continuidad de tu vida, tú dices, bueno, mira, déjame vivir solo de los rendimientos. Bueno, sácalo así más o menos. Si es 1 millón y está colocado algo que rinde 6%, para asumir que tiene muy bajo riesgo, ¿no? 6%, Son $60,000 al año. 60,000 al año, que son 5,000 mensuales. No está mal. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, a esa edad yo podré vivir con el poder de compra de $5,000 de hoy. Sí, no. Bueno, a lo mejor no es con grandes lujos y tal. Bueno, a lo mejor sí me da para vivir de los rendimientos. Y admiraría a una persona que diga, bueno, yo voy a vivir con mis 5,000, aún sabiendo que tengo $1 millón guardados, ¿no? Bueno, es interesante porque bueno, esa persona está pensando en dejar... Esa persona está en un nivel otro superior. nivel superior, sí, pues le va a dejar ya a los hijos. Exacto. Bueno, la conclusión de este podcast es, ya sabemos que usted tiene que empezar a pensar y a preocuparse y a tomar decisiones. Y a ocuparse. Y tomar decisiones de cara al futuro, lo dice un índice. Y esto es una situación global, imaginemos entonces, apliquemos lo que pueda aplicar a nuestra situación económica y ocuparse. La inteligencia artificial, por cierto, que será tema para otro capítulo, está allí. ¿Cómo la aprovechamos? ¿Puede ser nuestro consultor o no puede ser nuestro consultor? Ya sabemos entonces que con sus debidos riesgos, igual toda decisión de inversión va a conllevar riesgo, evidentemente también toda decisión que usted tome tendrá consecuencias positivas o negativas, pero mientras más temprano mejor, ¿no? Mientras más temprano mejor, mientras más temprano se comience mejor. Ok, bueno. Gracias por estar nuevamente en el capítulo 25, un cuarto de siglo. Chao, chao. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.